Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta segunda sesión de tu curso Análisis de Riesgo Laboral. En esta ocasión estaremos revisando los conceptos de peligro y riesgo, peligro como característica de energía y material y la valoración de los factores de riesgo. Vamos a iniciar. Para ello es importante que antes de iniciar con esta materia hayas revisado el video que se llama La diferencia entre incidente, peligro y riesgo. Allí estaremos analizando cómo es de manera cómo podernos aproximar a una definición de estos conceptos de incidente, de esta cuestión de peligro y riesgo. Vamos a revisar ahorita que una de las principales condiciones que nosotros como especialistas en materia de seguridad debemos comprender que para poder hacer un análisis adecuado y prevenir los accidentes, debemos comprender los términos más elementales. Uno de los principales términos, como lo hemos manejado, es el peligro. En el video seguramente ya te has dado cuenta que es un peligro. Y un peligro es aquella fuente o situación capaz, ¿sí?, de causar una pérdida o un daño a la salud de las personas. Es decir, aquella situación que nos puede llevar a ese daño, a esa pérdida, a ese impacto en nuestra salud, en nuestros bienes, en la seguridad, ¿sí? Y estos peligros también se pueden presentar en diferentes combinaciones. Ahora bien, la palabra riesgo. La palabra riesgo es la combinación de la probabilidad y las consecuencias que se derivan de la materialización de un suceso peligroso especificado. Entonces, más adelante vamos a ir comprendiendo cada vez más esta cuestión del peligro y la diferencia que tenemos con el riesgo, para que nos vaya quedando más claro y podamos comprender a la hora de realizar nuestros proyectos de análisis de riesgo laboral, de dónde viene la parte más importante para lograr esta prevención de accidentes. Ahora bien, los peligros son características propias de las sustancias peligrosas, corrosivas, tóxicas, de la forma de energía, cómo se está manifestando la energía calórica, energía mecánica, energía cinética. Entonces, todo este tipo de componentes nos va a ayudar a nosotros a determinar de dónde vienen estos fenómenos peligrosos, las sustancias, la energía y el lugar. Condiciones que nos pueden llevar a la caída a nivel, a la caída a un pozo, una caída a alturas, ¿sí?, a lo mejor atrapado en... ¿sí? Entonces, este tipo de condiciones de peligro nos puede definir cuál es la fuente del peligro. En determinadas condiciones se puede influir sobre factores que representan un peligro, ¿sí? Lo vamos a ir viendo más adelante conforme avancemos en el curso. Y esto puede presentarse como un riesgo al peligro, un riesgo de ser de electrocutación por alguna exposición a energías eléctricas. El riesgo asociado al peligro puede convertirse en un accidente o incidente que cause la lesión y por lo tanto tendrá una consecuencia. Entonces, yo me expongo a una situación de sustancia peligrosa y esto puede llevarme a una consecuencia de daño. ¿A qué grado? Ya lo iremos revisando. Por ejemplo, la gasolina. La gasolina es una sustancia inflamable, la cual debemos de tener precaución a la hora de manejar. Esta es una fuente que puede causar el peligro de ser inflamable, es decir, la sustancia es peligrosa por ser inflamable. Por lo tanto, yo debo de considerar las formas en que ese peligro se va a manifestar. Y el más característico en este ejemplo, al ser gasolina, es que va a presentar una gran cantidad de calor a la hora de hacer su función como tal, como sustancia. Entonces, ¿qué vemos aquí? El peligro es la inflamabilidad de la sustancia llamada gasolina y la forma en que se manifiesta es el calor. Calor que, si bien lo puedo ser usado, pues lo voy a canalizar o transformar a partir de un vehículo, de una máquina. Pero también puede manifestar la energía como un potencial incendio o manifestación exorbitada de energía. Los peligros
pues nos pueden llevar a condiciones precisamente de accidentes. Y entonces podemos encontrar en este caso que una acción de una sustancia inflamable en una condición de calor fuera de control, pues me puede llevar desde un incendio a quizás una quemadura básicamente en mi piel. Recordemos que los peligros se identifican en las actividades laborales y los riesgos asociados con las actividades se evalúan, se analizan y se previenen. Entonces, ¿qué peligro está relacionado con mi actividad laboral? ¿Y qué riesgo está asociado a esta actividad? Yo tendré entonces que comenzar a evaluar, a analizar y prevenir estos riesgos que puedan llevarme a la presencia del peligro, ya a la manifestación del calor, en este caso de manera descontrolada. ¿Cuáles van a ser esos criterios? Pues la aplicación de las normas, la aplicación de los controles que me permitan a mí precisamente prevenir estos accidentes o enfermedades. ¿Sí? Peligro como energía inmaterial. Aquí podemos ver que los ejemplos muy típicos en los que la gente opera equipos, maquinaria, como por ejemplo en la imagen que podemos ver ahí, las máquinas utilizan energía eléctrica y esta a su vez se transforma en un movimiento. Y lo mencionaba al principio de esta sesión. Esta energía es energía cinética. Y esto puede poner en peligro al trabajador al golpearlo o al atraparlo. Y hemos visto, quizás algunos en internet, hemos visto este accidente que ocurrió en una planta al parecer de China, en donde el trabajador es atrapado por el pliego que está siendo embobinado y la persona fallece por atrapamiento. O sea, aparte de que lo atrapa, lo está golpeando durante todo el proceso de embobinado. La máquina no se detiene, esa cantidad de energía es tan grande que pues finalmente causa una fatalidad en la persona. Otro punto es, por ejemplo, la persona que está arreglando ahí las conexiones de energía eléctrica, pues estamos viendo los peligros que existen. El peligro ahí es la energía eléctrica. Entonces esto puede llevarnos a nosotros a una condición de peligro que nos puede causar una lesión o peor aún, una fatalidad. El peligro pues también es en el caso de una manifestación de energía potencial. Y esto se puede encontrar, por ejemplo, en trabajos donde estamos haciendo actividades a alturas superiores a 2 metros. El simple hecho de pasar esta altitud al trabajar nosotros a esta altura, pues podría causarnos a nosotros algún daño, alguna lesión que pudiera causarnos alguna pérdida en el menor de los casos, ¿sí? Y entonces podemos ver que es necesario eliminar el peligro. Sin embargo, si la energía eléctrica, cinética o potencial se encuentra aislada, pues el riesgo estará bajo control. Entonces, pues yo puedo trabajar a las alturas y con esa situación, pues no estaré eliminando el riesgo. El peligro está presente, el peligro está siempre ahí. Entonces, es muy importante que yo pueda minimizar ese riesgo, mantenerlo bajo control. El peligro es la caída a 2 metros, el peligro es ser electrocutado, el peligro es ser atrapado por la máquina. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer yo? Pues propiciar estas condiciones de aislamiento del riesgo. Y vamos a ver más adelante cómo es que yo puedo lograr aislar estos peligros, reduciendo principalmente el riesgo al que estoy expuesto. Entonces, es importante que entendamos que el peligro nos lleva a las consecuencias. El peligro, por ejemplo, de un combustible inflamable nos va a llevar a una manifestación de energía o una condición térmica que puede tener una consecuencia como una quemadura térmica. Una sustancia o un peligro explosivo pues nos va a llevar a una energía del tipo térmico y quizás la condición pueda ser una presión acústica que nos lleve pues a una combinación entre una quemadura y quizás la pérdida del oído, ¿no? Por ejemplo, un traumatismo, a lo mejor una fractura, a lo mejor una contractura.
¿sí? Por los efectos de la explosión. Desde el punto de vista de un peligro tóxico, pues la forma en que me va a manifestar es la forma química o bioquímica dentro de mi reacción dentro del cuerpo, y ese puede llevar como una consecuencia el envenenamiento, ¿sí? El tema del peligro corrosivo, que puede ser una condición química, una energía química que me puede llevar como consecuencia a una quemadura química, y debería yo de saber cómo tratarla. Un peligro por conducción eléctrica a 400 volts, pues la energía que está ocurriendo ahí es la eléctrica, y por lo tanto podría tener una electrocución, ¿sí? Como tal. Si trabajo con una herramienta con filo, pues ese esfuerzo cortante puede causarme a mí una herida punzocortante, rodillos, caídas a unas alturas mayores de 2 metros, espacios confinados donde tengo deficiencias de oxígeno, entonces moriría o habría una consecuencia de asfixia. Entonces todo este tipo de factores a nosotros nos debe ayudar a comprender, y aquí podemos ver la sustancia, gasolina, cuál es su manifestación, calor, sí, energía, y qué voy a tener, pues la pérdida como una quemadura técnica, una consecuencia, quizás hasta una enfermedad en la persona, y eso nos puede llevar a nosotros a ir comprendiendo cómo es que el peligro son todos estos listados: combustibles, explosivo, tóxico, corrosivo, ¿sí? A lo mejor una caída a la altura mayor a 2 metros, caída a la altura de piso, atrapado, ¿sí? Entonces todo este tipo de peligros son importantes que nosotros comprendamos, y sobre todo la forma en que la energía se manifiesta y sus consecuencias como accidente o como pérdida hacia las personas, hacia los bienes, hacia las condiciones del área de trabajo. Entonces, ¿cómo podemos prevenir las consecuencias derivadas de un peligro identificado? Lo principal es realizar un diagnóstico mediante la observación física y documental por parte de una persona entrenada y con experiencia. Y aquí esto nosotros le llamamos análisis de riesgo o un análisis de seguridad. El diagnóstico también, pues nosotros lo encontramos en la aplicación de la norma 030 de la Secretaría del Trabajo. Y este diagnóstico deberá ser realizado por una persona debidamente capacitada y con experiencia. ¿Qué es lo que tú estás haciendo en estos cursos que estás tomando? Porque a final de cuentas estás comprendiendo, conociendo y aplicando, ¿sí?, los temas que están relacionados con una adecuada prevención de consecuencias cuando identificas un peligro. Por lo tanto, la primera etapa es este diagnóstico, esta identificación por medio de la observación física y documental de los riesgos existentes. Yo voy a tomar mi análisis, voy a pararme en piso y voy a observar qué sustancias químicas están presentes en el medio de trabajo. ¿Qué trabajos están relacionados con alturas? ¿Qué trabajos están relacionados con espacios confinados? ¿Cuáles son aquellas actividades que están implícitas en la maquinaria? ¿Cuáles son aquellas que están sujetas a recipientes a presión? ¿Sí? Todos estos elementos me van a ayudar a mí a hacer este diagnóstico, a manera de poder entonces identificar los peligros, ¿sí? La primera parte importante es que debemos identificar estos peligros y los riesgos. Por lo tanto, es necesario valorar cuáles son los puntos que debemos atender con mayor prioridad. Cuando yo estoy frente a un área de trabajo, siempre al ver las normas de Secretaría del Trabajo, nos habla muchas veces de las etapas del reconocimiento, del estudio, del análisis de riesgos. Finalmente, esta es la materia importante para poder nosotros precisamente identificar esos peligros y esos riesgos para poder atender con una mayor prioridad en nuestras estrategias de seguridad. Si el riesgo está determinado por las condiciones que incrementan la probabilidad y la consecuencia, entonces será muy fácil establecer una escala de valor numérico o llamadas tablas de riesgo. Y por medio de una fórmula podemos evaluar el grado de riesgo. Es decir, este riesgo va a existir cuando se manifiestan dos condiciones. Primero, la probabilidad y la consecuencia, ¿sí? ¿Qué tan probable es que yo pueda tener un accidente por exposición a sustancias químicas peligrosas, una enfermedad?
¿Qué tan probable es que la persona pueda tener una asfixia dentro de un espacio confinado? ¿Qué tan probable es de que una persona caiga a una altura de 2 metros? ¿Sí? Entonces, esa es una parte importante. Riesgo se compone de estos dos elementos importantes: probabilidad y consecuencia. ¿Cuál es la probabilidad de que yo sea electrocutado, sea atrapado por una máquina? ¿Sí? Que me caiga, ¿cuál es la probabilidad de que me caiga a mi pie un rodillo de 80 kilos y me aplaste? ¿Sí? Ahora, hasta ahí es la parte de la probabilidad. Y luego viene la consecuencia. Ya que se presentara la situación, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Si yo estoy manipulando un rodillo de 50 kilos, la probabilidad es muy alta, porque a lo mejor estoy trabajando constantemente como operador, moviendo rollos de papel. Entonces esa probabilidad es muy alta, porque estoy todo el tiempo moviendo y moviendo. La probabilidad es muy alta. ¿Cuál sería la consecuencia de que me cayera un rodillo de 100 kilos en mi pie? Probablemente me amputaría el pie. Probablemente nada más sería, si alcanzo a tener reflejos, a lo mejor quedo en el susto. Entonces, todas estas cuestiones tenemos que poder identificarlas para establecer esta escala. Y ahorita adelante vamos a poder ver nosotros cómo se realiza esta evaluación del riesgo a partir de una fórmula muy sencilla. Te invito a que tomes unos minutos y veas el video 2 de evaluación de peligro y riesgo y regreses nuevamente a este video. Yo voy a seguir con la instrucción. Te invito a que tomes unos minutos, veas este video y sigas con la sesión. Una vez que ya viste el video y te queda más claro qué es la diferencia entre peligro y riesgo, pues ahora vamos a poder identificar el peligro. Y una vez que ya lo identificamos, pues vamos a proceder a hacer esa evaluación. ¿Mediante qué? La multiplicación de la probabilidad, la consecuencia y la exposición. Ojo, el peligro no cambia, el peligro no desaparece, los peligros siempre están presentes. No hay forma de poder eliminar los peligros, ¿sí? O sea, hay diferentes formas de poder. Hay que trabajar sobre el riesgo. El riesgo es el que hay que siempre buscar la forma de cómo todo el tiempo estar identificando estas estrategias para poder eliminar todos los peligros. Entonces, aquí lo más importante es, yo debo de asignar una probabilidad. La probabilidad ya la hablábamos. Si yo trabajo, si es muy probable que se caiga el rollo en mi pie, pues entonces voy a tener que establecer un valor. Vamos a ver ahorita las tablas de valor, las consecuencias que puede tener la caída de ese rodillo y la exposición. Y esto nos va a ayudar también inclusive a usar condiciones más específicas de evaluación del riesgo. Por ejemplo, cuántos trabajadores están expuestos, qué cantidad de horas están ellos expuestos. Entonces, habremos de hacer este análisis de exposición también para poder ir madurando y creando un concepto más profundo del análisis de riesgo. La fórmula que se está proponiendo es que el grado de peligro es igual a un grado de riesgo y es la multiplicación de la consecuencia, la probabilidad y la exposición. Los valores que se asignan al factor C corresponden a la consecuencia, tanto en lesiones como en la suma de costos de los daños de la propiedad o en casos de un accidente. Por ejemplo, si yo tengo la presencia de varias muertes, entonces, si hay varias muertes, pues los daños a la propiedad también se podrían calcular como superiores a 300,000 euros. Estas tablas vienen como fuente de la NTP española de comunicación de riesgos en la empresa y finalmente son las más reconocidas, sobre todo en los valores económicos asociados. La buena práctica del análisis de riesgo
es que nosotros hagamos los cálculos financieros, si es que los vamos a hacer a través de daños a la propiedad, pues no los cambiemos, los dejemos siempre en los valores de euros. Recordemos, ¿cómo puedo evaluar la consecuencia? La consecuencia la puedo evaluar desde el punto de vista de las lesiones, si estoy hablando de un peligro que vaya directamente en la salud y en la seguridad del trabajador. Si yo voy a hacer una evaluación de riesgos basado en términos financieros, entonces tendré que usar estas escalas. Por ejemplo, si yo tengo varias muertes o pudieran presentarse varias muertes por la exposición, la fuga de amoníaco, la explosión de un tanque, entonces mi consecuencia pudiera tener un valor de 50. Ahora bien, yo no hago el análisis del punto de vista considerando a las personas, solamente quiero saber las pérdidas financieras. Entonces probablemente una explosión del centro de trabajo o de esta o la manifestación de este peligro pudiera causar un daño a la propiedad que evaluara los 300,000 euros, entonces el valor es de 50. No necesariamente tiene que estar combinado los dos valores. Puedo hacer solamente mi evaluación de consecuencias basado en lesiones o daños a la propiedad. No es una relación directa, es simplemente una forma en la que podría yo establecer estas consecuencias. Y nosotros en las empresas podemos establecer las consecuencias de acuerdo a nuestros criterios. Aquí se está proponiendo el uso de la NTP 101 para poder tener un panorama de cómo iniciar un valor de la consecuencia. Vamos a pensar en el ejercicio que hemos estado haciendo, que es el rollo de papel que se cayera en el pie. Pues yo puedo llevar desde una lesión extremadamente grave, quizás pueda tener una incapacidad permanente de mi pie, y entonces hasta ese nivel podría llegar hasta un nivel C, ¿sí? Es decir, tiene una consecuencia de un valor de 15. Pudiera tener una lesión que interrumpa temporalmente el trabajo, hasta 4 horas o 3 horas o 1 hora, en lo que me llegan y me atienden, o llega el relevo, no lo sabemos, llega la persona que tiene que relevar, o a lo mejor nada más pasó de una herida leve o un simple golpe, ¿sí? Entonces hay que ver cuáles son esas consecuencias y establecerlo. Entonces yo ahorita podría decir que mi valor puede ser de un grado de un 15. Ahora bien, los valores del factor de probabilidad toman en cuenta cómo se está presentando o manifestando este accidente, esta probabilidad. Entonces, si yo tengo que el resultado es muy probable y esperado si la situación de riesgo tiene lugar, es decir, si yo no tomo acciones correctivas o una acción para prevenir esta situación de riesgo, entonces la probabilidad de que ocurra es de un 10, ¿sí? O un 100. Es completamente posible, pero nada extraño. Es otro valor importante de probabilidad. Sería una secuencia o coincidencia rara. Sería una coincidencia remota posible, se sabe que ha ocurrido o nunca ha sucedido en muchos años de exposición. Es decir, el trabajador pues todo el tiempo está moviendo rodillos, pero nunca se ha sabido que tenga un accidente. Ojo, el que se sepa no quiere decir que se sepa o no se sepa quiere decir que no exista. Esa es una parte muy importante que nosotros como especialistas en la seguridad debemos de siempre considerar. Yo no puedo asumir que como no se sabe, pues entonces no existe. Eso es una cuestión que no podemos aceptar. Tenemos que hacer investigación para darnos cuenta o para con hechos poder determinar si ha existido o no este tipo de presencia de este tipo de riesgos o este tipo de situaciones. Entonces, con base a esto, pues yo voy a poder determinar cuál sería la exposición. No, pues el trabajador resulta que es no sería nada extraño, es completamente posible que el compañero se le caiga un rodillo en los pies. Entonces yo tengo que hacer esa presencia en mi área de trabajo para poder observar el peligro, rodillo, que puede ser atrapamiento, puede ser ok, es completamente posible porque pues se puede caer el rodillo y puede causar el accidente, ¿sí? Entonces puede causar esa manifestación. Entonces ya tendría yo
un valor de probabilidad de existencia de este fenómeno. En este caso podríamos decir que tendríamos un valor del 6. Finalmente, podemos agregar una tabla que yo recomiendo, pues se puede usar para hacer un análisis más profundo, sobre todo porque se usa la cuestión de la exposición cuando la persona está haciendo un trabajo. También es cuestión de que la tabla de probabilidad también muchas veces es sustituida por esta tabla de exposición. Aquí la cuestión es que yo tengo que hacer esta correlación de estos dos factores, la consecuencia que puede ocurrir en caso de que se manifieste y qué tan expuesto o frecuente puede ser que se dé la situación de riesgo. Entonces, por ejemplo, pues si el compañero está continuamente operando la máquina y moviendo rodillos, pues entonces normalmente su exposición es continua, ¿sí? No, pues el compañero no está en el área, pero por de vez en cuando pasa por ahí. Bueno, remotamente posible, porque debería de tener delimitadas mis áreas, pero si yo no tengo delimitadas mis áreas de trabajo, pues probablemente el nivel está en raramente o ocasionalmente pudiera ocurrir. También podemos usar la otra tabla de cuantificación, es decir, continuamente, ¿qué sería? Pues muchas veces o muchas personas al día, aproximadamente una vez al día, de una vez por mes, de una vez por semana, una vez al mes, ¿sí? Se sabe que ocurre, no se sabe que haya ocurrido. Entonces estos valores me van a ir a mí ayudando a establecer este criterio general para la exposición. Si yo uso estos valores, entonces yo podré establecer mi valor inicial del riesgo. En este caso hemos venido trabajando con un valor de probabilidad del 15, de consecuencia del valor del 15, con una probabilidad de ocurrencia del valor del 6. Es frecuente, aproximadamente una vez al día. Un compañero se lesiona, entonces tendré que hacer una multiplicación del valor de 15 por 6, que es el valor que estoy yo asumiendo aquí, ¿sí? Ese valor me va a ayudar a mí a identificar cuál es, entonces ahora sí, mi valor. Entonces, conforme yo estoy haciendo mi análisis, me doy cuenta de que por probabilidad yo he manejado un valor del 15, ¿sí? Entonces, 15 por 10 por 6 me da un valor de 90. ¿Qué me dice esto? Mi grado de riesgo es la multiplicación de la probabilidad por la consecuencia. En este caso es un valor mayor a 90. ¿Qué me dice? Que ese riesgo es manifiesto, no es aceptable. Necesito tomar una acción inmediata, ¿sí? Para que se disminuya ese riesgo inminente, ¿sí? Entonces, en este caso sería manifiesto de 200, no, porque mi rango actual, ¿sí? Ese está entre 85 y 200, quiere decir que es un riesgo importante. Tengo que actuar de manera urgente, tengo que atender lo más pronto posible. Sin embargo, la actividad puede trabajar bajo una supervisión estrecha y activa. Hay que corregir la desviación. Si el valor entonces fuera no era 85, entonces ¿qué puedo hacer? Pues es un riesgo que debe ser eliminado, pero la situación no es de emergencia. Es también llamado un riesgo potencial. Entonces es importante que nosotros podamos comprender esta etapa, sobre todo para poder hacer nuestros análisis de riesgo de una manera más efectiva y más contundente a la hora de poder realizar este tipo de estudios. Entonces, yo aquí tengo, por ejemplo, mi valor de un 15, en donde he determinado que mi sistema pues está básicamente en una condición de control de probabilidades. Entonces, mi consecuencia que yo he determinado pues es de un valor del 15. ¿Sí? La consecuencia es un valor del 15 por
la probabilidad que he manejado de un valor del 6, entonces esto me da igual a 90. Este valor de 90 está dentro de mis rangos, por lo tanto, el riesgo es importante, ¿sí? ¿Cuál es la acción? Pues mantener la atención, ¿sí? ¿Puede seguir el trabajador haciendo su actividad? Sí. ¿Qué necesito? Que la supervisión como acción correctiva sea más estrecha y activa. Y yo como analista deberé ir corrigiendo las desviaciones que se presenten en mi proceso. Esta etapa del análisis de riesgo es muy importante, ya que nos va a ayudar a nosotros también inclusive a capacitar al personal en la identificación de los riesgos. Y de esa manera podemos ir nosotros mejorando nuestro desempeño en la eliminación consistente o sistemática de los riesgos o los peligros dentro del centro de trabajo. Entonces, recordando en forma general, pues es importante realizar este trabajo de identificación para poder llegar a los valores y actuaciones que debemos de tomar a la hora de hacer un proceso de análisis de riesgo. Hasta aquí dejamos esta sesión. Te invito a que sigas con tus actividades en la plataforma y cualquier duda que tengas, con gusto puedo responderla a través de del foro de la materia, y desde ahí puedo estar dando seguimiento. Cualquier cosa, estamos a la orden. Prepárate para tu evaluación y nos vemos en la siguiente sesión.